yo, como siempre, pues voy a hablar de mi tema. Ya que me lo permiten, pues yo aprovecho y voy a hablar de lo mío, ¿no? Y bueno, tenía muchos títulos en la cabeza, ¿no? Y hablamos, Paco escribió, ¿no? De el desafío de Daniel, y luego pues he ido pensando en otro, y al final me he quedado un poco con esto de que ese pecado que bestializa, ¿no? ¿A qué me estaré yo refiriendo? Bueno, así como para calentar motores, empecé a pensar qué relación tendrán ciertos personajes que conocemos, ¿no? Los dos, esta otra, vamos a dejarlo en personajes, no mencionaremos su nombre. Este otro, ¿no? Conocido. Y este otro que solo la parejita esa, que no quiero mencionar quiénes lo conocen, ¿no? Amiguísimos íntimos. Y bueno, no vamos a decir esta personaje, ¿eh? ¿Qué tendrán en común todos estos? ¿Qué tendrán en común? Bueno, igual pensarás que la belleza, ¿no? Tal, la fortuna, ¿no? Tal, la inteligencia, ¿no? Pero, bueno, sí, vale, pero hay algo más que tenemos en común todos estos. Bueno, y además un amigo mío que no vino, que se iba a conectar, pero que no vino. Bueno, lo usaremos como chivo expiatorio. ¿Alguno de vosotros que tenga ganas de leer y acompañarme en este nerviosismo? Daniel, capítulo 4, vamos a trabajar en él hoy, los versículos del 10 al 17. El primero que lo encuentren. Daniel, ¿qué? 4. Bueno, lo leo. Del 10 al 17. 4 del 10 al 17. Sí, por favor. Del 10 al 17, sí. Dice, y esta es la tremenda visión que tuve mientras reposaba en mi lecho. Veía ante mí un árbol de altura impresionante, plantado en medio de la tierra. El árbol creció y se hizo fuerte, y su copa tocaba el cielo, hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Tenía un hermoso follaje y abundantes frutos. Todo el mundo hallaba en él su alimento. Hasta las bestias salvajes venían a refugiarse bajo su sombra, y a sus ramas anidaban las aves del cielo. Este árbol alimentaba a todos los animales. En la visión que tuve mientras reposaba en mi lecho, vi ante mí a un mensajero santo que descendía del cielo, y que a voz en cuello me gritaba, derriba el árbol y córtale las ramas, arráncale las hojas y esparce los frutos. Haz que las bestias huyan de su sombra y que las aves abandonen sus nidos. Pero deja enterrados el tocón y las raíces. Sujétalos con hierro y bronce entre las hierbas del campo. Deja que se empape con él, con el rocío del cielo, y que habite con los animales y entre las plantas de la tierra. Deja que su mente humana se trastorne y se vuelva como la de un animal, hasta que hayan transcurrido 7 años. Los santos mensajeros han anunciado la decisión, es decir, el veredicto, para que todos los vivientes reconozcan que el Dios Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos y que se los entrega a quien Él quiere y hasta pone sobre ellos el más humilde de los hombres. ¡Wow! Un poco bestia, ¿no? Muy a propósito. ¿De quién estamos hablando aquí? Estamos hablando de el señor Nabucodonosor, ¿verdad? ¿Alguien sabe quién fue Nabucodonosor? Sí, un rey. Un rey. Un rey. Fue uno de los reyes más importantes, reinó durante 43 años. Su imperio era de los más importantes de todo el mundo, era el rey de Babilonia, ¿no? Una de sus maravillas fue una de las 7 maravillas del mundo, los jardines colgantes de Babilonia. Podríamos pensar que era un hombre muy, muy importante, ¿no? Reinó 43 años, pero bueno, en realidad la historia nos dice que reinó de esos 43, 36, porque 7 de ellos hay como un vacío en la historia.
hay un vacío en la historia de Nabucodonosor. Y fue precisamente que a este hombre algo le pasó en ese vacío. Me gustaría resaltar de esos versículos que ha leído Jonathan. En otra versión habla de que su corazón de hombre se ha cambiado y se ha dado un corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. De hecho, este es uno de los momentos más abrumadores de Nabucodonosor, ¿no? Él ya conocía acerca de los sueños, acerca del Dios Yahvé, ¿no? Ya se le había revelado la historia de la humanidad en el capítulo 2 de Daniel, ¿no? Tal como a Juan en el Apocalipsis. O sea, había tenido unos privilegios enormes. Conocía también la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, o sea, no era alguien que le fuera desconocido el Dios Yahvé. Y aún así vamos a ver por qué tuvo este sueño. De hecho, cuando él se perturba y se da cuenta que ninguno de sus magos y de sus hechiceros puede interpretarlo, llama a su ya conocido Daniel, ¿no? Que si recordamos, Daniel en la historia de este libro había perdido todo. Era esclavo, lo habían hecho eunuco, había perdido cualquier capacidad, inclusive su nombre, ¿no? Tenía el nombre de uno de los dioses de Babilonia. Y aún así Nabucodonosor, conociendo de Yahvé y conociendo a Daniel, lo llama para interpretar este sueño, ¿no? Y por eso, siendo él quien era, un rey tan poderoso, por eso era un desafío para Daniel enfrentarse a desglosarle este sueño, ¿no? A esta interpretación del sueño. Claro, en este capítulo 4, del versículo 18 al 26, vemos cómo Daniel osa decirle lo que en su cabeza había puesto Dios para interpretarle, ¿no? Y es que se le iba a ir la olla a Camboya, ¿no? Al final, si leímos en el capítulo 18 el 4, perdonadme, del versículo 18 al 26, Daniel le da la interpretación de este sueño. No sé si lo recordáis, pero si alguien quiere leerlo, así lo miramos con más detalle. Capítulo 4 de Daniel, versículos del 18 al 26. ¿Alguien que lo lea por ahí? Leo. Sí. Belsasar, ese fue el sueño que tuve yo, el rey de Nabucodonosor. Ay, me da, que ahora dime qué significa, porque ninguno de los sabios de mi reino ha podido hacerlo. Sin embargo, tú puedes decírmelo porque el espíritu de los dioses santos viven en ti. Daniel explica el sueño. Al oír el relato, Daniel, también llamado Belsasar, se quedó agobiado por un rato, atemorizado por el significado del sueño. Entonces el rey le dijo, Belsasar, no te alarmes porque el sueño y no te alarmes por el sueño y lo que significa. Belsasar respondió, mi señor, quisiera que los sucesos anticipados en este sueño ocurrieran a sus enemigos y no a usted. El árbol que usted vio crecer alto y se hacía fuerte y se elevaba hacia los cielos para que todo el mundo lo viera, sus hojas eran verdes y nuevas y tenían abundancia de fruta para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo su sombra y las aves anidaban en sus ramas. Ese árbol es usted, su majestad, pues usted ha crecido y se ha hecho fuerte y poderoso. Su esplendor llega hasta el cielo y su gobierno hasta los confines de la tierra. Luego usted vio a un mensajero, un santo que descendía del cielo y decía, talen el árbol y destrúyanlo para que dejen en la tierra el tocón con las raíces sujeto con una faja de hierro y bronce y rodeado por la hierba tierna, que los moje el rocío del cielo, que viva con los animales del campo durante 7 periodos de tiempo. Esto es lo que significa el sueño de su majestad y lo que el Altísimo ha declarado que le sucederá a mi señor el rey.
Usted será expulsado de la sociedad humana y vivirá en el campo con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado y el rocío del cielo lo mojará. Durante 7 periodos de tiempo vivirá de esta manera, hasta que reconozca que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija. Sin embargo, quedaron en la tierra el tocón y las raíces del árbol. Esto significa que usted recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que es el cielo el que gobierna. Rey Nabucodonosor, por favor, acepte mi consejo, deje de pecar y haga lo correcto. Apártese de su perverso pasado y sea compasivo con los pobres. Quizás entonces pueda seguir prosperando. Amén. Hasta el 26, sí. Hasta ahí. Sí. Bueno, era hasta el 26. Sí, termínalo. ¿Ya? Hasta, bueno, el, la verdad es que hasta el 27. Hasta el 26. La interpretación que le da Daniel es brutal, o sea, es brutal. Le está diciendo un tiro que es absolutamente poderoso, que se le va a ir la cabeza, que va a ser como una bestia y que al final va a pasar ahí como, va a pasar de ser el gran poder a un animal del monte. ¡Wow! Para mí, o sea, yo puedo entender a Daniel, ¿sabes? Haber tenido angustia, haber tenido miedo, haber tenido yo en las manos de Nabucodonosor, siendo él como era, le corto la cabeza. ¿Cómo estaría, no? Claro. Claro, es que era bestia. Nunca mejor dicho, ¿no? Pero daros cuenta que lo que hace Daniel no es amenazarlo, sino es un llamado de Dios a su corazón. Por favor, bájate de esa nube en donde tú eres el centro de todo y vuelve a ti. Vuelve a la misericordia con los oprimidos. Deja de mirarte tú el ombligo y mira a los demás. Mira a los otros. No es la primera vez que le pasa algo así a Nabucodonosor, pero Nabucodonosor tiene el ego tan grande más que los argentinos y es incapaz de mirar de otra manera. Es incapaz de mirar hacia abajo y es incapaz de mirar hacia arriba a Dios. Lo tenés ahí apuntado. Así que nada, no sé, hasta el momento se va entendiendo un poco a dónde vamos. Ya vais conectando cuál es lo que tenemos en común todos esos personajes del principio y yo. Amén. Pues así mismo estaba Nabucodonosor con su gran proyecto, ¿no? Con su gran historia, un proyecto suyo, un proyecto vital para él, ¿no? Su proyecto individual, basado en su propia fuerza. Este pedacito de arriba. Aceite, sal. Juan, ¿está tu micrófono encendido? Claro, ¿de qué se trataba aquí? De que Nabucodonosor estaba por encima de todo, por encima de cualquier otro proyecto, por encima hasta de Dios. O eso se imaginaba él, ¿no? Porque después de que Daniel le dice, por favor arrepiéntete, por favor vuélvete, Nabucodonosor, ¿qué hace? Se vuelve, se arrepiente, dice, ostras, es verdad, a mí ya me había, yo ya conozco a Dios, lo conozco, pero ¿realmente lo conocía? Pasó un año, y Nabucodonosor hizo caso omiso a lo que había pasado. Así que, nada, un buen día, estando en su casita, ¿no? Viendo que todo lo que había hecho era bueno, ¿no? No sé si os suena esto de algo. No es esta, dice Daniel 4, 28 al 33, empieza diciendo, habló el rey y dijo, no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Nos suena un poco egocéntrico, pero ¿cuántas veces yo no he dicho lo mismo? No es esto lo que yo he hecho, no es lo que yo he estudiado, no es lo que yo he trabajado, no es lo que yo he ahorrado, no es lo que yo he vivido, no es lo que yo he logrado. No sé si os suena, ¿eh? A mí me suena muchísimo. No sé si conocéis, bueno, las consecuencias. Ese mismo día, cuando este hombre hace esta declaración, de repente, Daniel, capítulo 4, versículo 31 al 33, no sé si John me quiere ayudar con él. ¿La tienes a mano? Si yo vale, sí. Entonces, Daniel 4, 31 al 33. ¿Sí?
Dice, aún estaba la palabra en boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, Rey Nabucodonosor, el rey ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán. 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Gracias. Bueno, esta es una enfermedad que tiene relación con la esquizofrenia y existe, se llama la zoantropía, y es que la persona se cree un buey y fue de repente que se enloqueció, y se enloqueció porque estar por encima de todo, estar solo, estar creyendo que tú eres el centro de la historia, que tú eres el protagonista, al final te enloquece y te lleva solamente las cosas que te han sido donadas, sino te pones soberbio por sobre los demás. Y eso, amigos míos, a mí me enloqueció. A mí me enloqueció. Y quizá muchos de vosotros sabéis cómo terminé yo aquí, cómo terminé, gracias a Dios, aquí, ¿no? Y es porque al final el creer que tú eres el centro de la historia te vuelve loco. Pero el Señor utiliza todas las cosas para que volvamos a Él. Y realmente, a pesar de la humillación que este rey Nabucodonosor y todos los que compartimos el mismo pequeño defecto, pecadito, terminamos humillados, terminamos cortados, terminamos siendo triturados, y así, de una u otra manera, el Señor nos vuelve a llamar. Nos vuelve a llamar para que, en vez de estar mirando a todos por encima del hombro, nos pongamos de rodillas y miremos hacia arriba. Porque, ¿cómo aprendemos? Hay una frase de Alex que a mí me fascina, de Alex San Pedro, de Valencia, que siempre dice que hay 3 formas de aprender. Por iluminación, cuando le dices al niño, mira, no metas las manos en el enchufe que igual te electrocutas. Y el niño te mira y te dice, ay, como es mi madre y me quiere tanto, pues yo no meto los dedos. Y ya, muy bien, iluminado. Es verdad, Pedro, yo no lo pienso. Otra, mucho, pero a mí me han dicho que meter los dedos en la corriente te da unas sacudidas dignas de propósito. Y metes los dedos. Y humillado. Y por último, por trituración. Igual es que no he metido bien el tiempo suficiente de los dedos, ¿no? Y los metes y te trituras. Y esas son las cosas que nos pasan a todos una y otra vez. Yo, personalmente, es la manera como mejor aprendo, triturar. Por eso Proverbios 16-18, que lo cito aquí, dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída de la altivez de espíritu. Yo pienso que es el pecado que quizá nunca le ponemos cuidado. Todos decimos, no, pero yo no soy orgulloso. Yo era la primera, yo soy muy humilde. Tan humilde como la que más, ¿no? La más humilde. Ojo, ¿no? Cuando estamos en ese momento. Para mí el orgullo es siempre esa mentira que nos corroe, ¿no? Y lo llevamos en nuestro ADN. Es como el defecto que nos viene, y no sé si quizás nos recuerde esta pequeña historia del libro de Génesis, ¿no? Donde Satanás negaba esa pregunta, esa autoridad de Dios, y les decía que no, ellos no iban a morir, no, para nada. Serían más bien como dioses, sabiendo el bien y el mal. Es nuestro defecto de fábrica. Así que el que esté libre de pecado, que lo vaya contando y que nos tire la primera piedra. No sé si a alguno le ha pasado, como a mí, que ha terminado siendo humillado. No sé si alguien quiera compartirlo más.
o se lo sigue reservando. No, yo solo quería complementar que tú decías que, pues que casi no le poníamos atención a ese pecado, ¿no? Pero yo creo que por el contrario, es el pecado original realmente. Es el pecado original, o sea, es el gran pecado, básicamente. Que es creernos dioses, es solo mirarnos hacia nosotros mismos y querer ser como dioses. No depender de nada, ¿no? Somos omnipotentes y omnipresentes. Entonces yo creo que yo creo que sí está muy presente, es un pecado que está, el pecado original, vamos, o sea, es que está ahí, por ahí caímos. Y entonces yo creo, en mi caso sí está muy, muy presente porque lo veo como eso, como mucha gente se confunde, ¿no? Cree que el pecado original, pues no, que fue la sexualidad, que fue la manzana, que fue la mentira, no. El pecado original es ese, querer creernos dioses. Y eso está asociado a eso, al orgullo, a la arrogancia, a la soberbia y a creernos únicos y que no todo lo podemos y todo lo hacemos por nuestras fuerzas, que no necesitamos de nada ni de nadie para, que es por nuestro esfuerzo, no por nuestro mérito que se dan las cosas, sino no tenemos esa nobleza y esa necesidad de Dios. Sí, Jonathan, gracias. ¿Alguien más quiere acoplarse aquí a nuestro pecado? Bueno, ya somos dos. Gracias, Jonathan, por acompañarnos. Bueno, algo que traigo a colación es esta palabra que dice que el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Y hay muchos tiempos en donde tal vez hemos estado en búsqueda de cosas, de títulos, del afán del dinero, del afán de cosas. Y eso ha hecho pecados ocultos en nosotros, ¿sí? Pecados que tal vez ni siquiera nosotros hemos reconocido. Pero bueno, misericordioso es Dios cuando Él nos lleva ante la cruz a mirar esos pecados y a mirar realmente que hemos estado fallando. Y como decía Jonathan, nos creemos dioses, nos creemos que lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Pero realmente no es así. Realmente es que cada cosa trae una consecuencia. Cada acto trae una consecuencia. Y muchas veces en ese proceso, en lo personal, en donde Dios me ha llevado a diferentes momentos, y como tú decías, a veces se destortilla uno, 1, 2, 3, 4, 5 veces, por la misma cosa o el mismo pecado. Pero bueno, es ahí donde nos lleva a un tiempo de poder recapacitar y decir, bueno, esto es lo que me hace frágil, esto es lo que me hace vulnerable, esto es lo que me hace fallar. Y es ahí ante la cruz en donde Él nos vuelve a restaurar, Él nos vuelve a levantar y Él nos vuelve a dar otra oportunidad. Total. También ese versículo nos habla de ese de Génesis, que nos gusta escuchar mentiras, porque aunque tengamos un Padre bueno que nos ama, que nos dice la verdad, que nos dice el camino que debemos seguir, lo que debemos hacer, y nos da una guía completa de cómo vivir, eso no nos llena, sino que nos complacemos en escuchar las mentiras que nos hacen sentir bien, aunque nos lleven a un mal destino, aunque nos lleven a un sitio que no queremos estar. Tenemos esa tendencia de escuchar mentiras que nos hagan sentir bien en vez de escuchar y obedecer la voz del Padre. Total. Gracias, John. Gracias, Juan. A ti, Lina. Precisamente ahí cuando hablas de me complace, ¿no? Yo pensaba, claro, es que es el orgullo, ¿no? Al final pensamos que el orgullo es como esa prepotencia, esa vanidad, pero ni siquiera eso, es que ni siquiera es esa vanidad, ¿no? No es que yo sea bonita y entonces por bonita me siento aplaudida, o me siento muy bien porque tengo una fortuna, o me siento muy bien porque, no sé, conquisto muchas chicas, o me siento muy bien porque, no sé, soy un jugador entretenido. No, es que no es eso, el orgullo
esa competencia, ¿no? Es tener cada vez más. No es tener una mujer, es tener 4 o 5. No es tener $50,000, es tener 100,000. No es tener un poquito de poder, es tener todo el poder. No es no estar por encima de los demás. Es que ya los demás ni me hacen falta porque son tan pequeños que para mí no son ni necesarios. ¿No? ¿Para qué voy a yo hablar? Es que no me interesa lo que ellos me digan a mí, ¿no? Yo es que ni le voy a hablar porque... Pero claro, hermanos, o sea, para mí también tiene que ver con más ricos, más inteligentes, pero más santos, más bondadosos, tengo más discernimiento, tengo más comprensión, llevo más tiempo en la fe, ¿no? Igual hay otros orgullos que se nos pueden colar como cristianos, se nos pueden meter ahí como el pecado original y que igual no los vemos porque es que como yo soy tan buena, soy tan, ¿no? Igual Dios tiene eso para mí, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque, como decía Jonathan, es el pecado original, que no solamente nos deja solos, sino que nos aleja de Dios. Y quizá las preguntas que debemos hacernos es, ¿creemos en Dios y por eso estamos orgullosos de que, claro, como yo creo en Dios, entonces Dios me salva porque yo soy bueno o buena, ¿no? Creemos en Dios porque es que Él nos considera mejores, ¿no? De lo que hagamos, ¿no? Porque somos especiales y por eso Él me va a querer y me va a salvar, porque es que Él me quiere porque yo le sigo. ¿Será que Dios necesita todo eso de nosotros? Y al final es eso, mientras sigamos mirando hacia abajo, no vamos a poder mirar hacia arriba. Entonces, bueno, es un poco eso, ¿no? Y al final pensar que la única solución que realmente podemos tener es mirar a Jesús, ¿no? Como nuestro camino, ¿no? Él es el camino, Él es realmente quien nos enseña qué significa la humildad, qué significa la mansedumbre, qué significa el ser menos que los demás siendo todopoderoso. Esa es la gran paradoja, que Él no dejó nada para Él, siendo Él el Rey, siendo Él el Todopoderoso, siendo Él el Padre, siendo Él se vino aquí humilde, manso y obediente, a lavarle los pies a sus apóstoles, a servirnos a todos. Él es el camino que nos muestra la sencillez, la humildad, la mansedumbre, porque no se trata de pensar menos en nosotros, menos de nosotros, sino menos en nosotros, ¿no? Y esta es realmente la solución, que Él, como Él se humilló, bajar a ser hombre, bajar aquí a esta condición mortal, haciéndose obediente hasta la muerte. Ese es el camino que debemos seguir. Y para finalizar, pensar esto, ¿no? Que si el orgullo es la enfermedad, la humildad al final es el remedio. Y Jesús lo dejó muy claro, que para eso hemos venido nosotros aquí, ¿no? Para adorar, para santificar el nombre del Señor, pero también para ser santos, para pensar menos en nosotros y pensar más en los otros, ¿no? Que realmente no somos para tanto, no porque tengamos nuestra fe, ay, ahora, como los otros no la tienen, o es que yo sí que tengo una fe 10 plus ultra, ¿no? Porque a mí Dios me llamó, ¿no? Y claro, es que no es que yo me ame a mí mismo, es que Dios me amó a mí primero. No es que yo sea independiente, es que somos interdependientes. Y como decíamos, no se trata de pensar menos de ti, sino pensar más en ti. Jesús lo dijo, que había que morir para vivir, que hay que aborrecer la vida en este mundo para vivir la vida. Y de eso se trata, hermanos, porque ¿para qué hemos nacido? Para nuestro proyecto individual, para hacer nosotros tener unos ahorros ahora que hay coronavirus y hay crisis, y es que mira, yo es que sí he podido, yo sí he hecho, yo sí, para trabajar, para vivir para eso. Jesús murió para esa vida tan condicionada. Tiene que tener una responsabilidad para los demás. Lo hemos conseguido para
nosotros, para mí y para mi familia, estamos en los negocios de mi padre. ¿Cuáles son los negocios de mi padre? Nada, y al final sí vamos a poder mirar a los demás y tal, y realmente ser un poquito más humildes, y yo la primera. Entonces yo cuando dije, ya pude, pues, no, aumentar. Entonces, si no lo hacemos por los demás, señoritas y señoritos, pues nada, lo hacemos por nosotras también, ¿no? Nada, quería terminarla y hacer una oración, si me lo permitís, ¿no? Pedirle al Señor que nos dé un corazón nuevo, que infunda un nuevo espíritu y que podamos ser un poquito más blanditos, hermanos. Padre amoroso, Señor, Dios todopoderoso, universal, yo te doy las gracias, Señor, en esta noche, Señor, porque nos permites pensar en cuál ha sido el origen de toda esta situación. El origen de la pandemia, el origen del coronavirus, el origen de esta tensión económica, el origen de estas peleas entre los líderes del gobierno, Señor, el origen de nuestras angustias, el origen de nuestras enfermedades, el origen de todos nuestros males, Señor. Y ha sido pensar que podemos estar por encima de ti, Señor. Y realmente no podemos hacer nada sin ti, porque nada de lo que hagamos en este mundo, Señor, tiene ningún sentido si no tienes tu aprobación. Nada de lo que creamos de nosotros, que somos lo suficientemente buenos, inteligentes, bondadosos, serviciales, Señor, religiosos, cumplidores de la ley, amorosos, nada de eso tiene sentido, Señor, si seguimos mirando hacia abajo, Señor, y no miramos hacia arriba. Nosotros no somos nada, Señor, somos polvo. Y eso, Señor, yo la primera, soy la que tengo que aprender de ello, Señor, porque ni yo tengo la interpretación justa, ni yo tengo la palabra justa, ni yo tengo la vida justa. Me faltan muchísimas cosas, Señor, y me seguirán faltando para llegar a eso. Te doy las gracias, de verdad, Señor, por haberme triturado en su momento, por haberme humillado, Señor, o para haber permitido esa humillación, Señor, porque es lo único que ha permitido que de rodillas clame a ti, Señor, el único dador de vida, Señor. Mi vida te pertenece, Señor, y sé que mis hermanos son testigos de esta transformación, Señor, y yo sé que seguirás transformándome, Señor, restaurándome. Te doy infinitas gracias, Señor, por haberme puesto a tus pies, Señor. Y quiero que en esta noche, Señor, recibas este pequeñito momento, Señor, como una muestra de mi agradecimiento, Señor, porque mi vida ha cambiado, Señor, que las gafas con las que veo el mundo hoy por hoy no tienen nada que ver con las gafas con las que pretendía verlo, Señor. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo no se aleje de mí ni un instante, Señor, que tu presencia no se aleje de mí un instante, porque mi vida está en tus manos, Señor. Te doy las gracias por mis hermanos de Distrito 13, Señor, por la Iglesia Valencia, Señor, por cada uno de los pastores, Señor, y las personas que están al frente, Señor, que las sigas guiando y que sigas tocando los corazones de las personas, Señor, porque a través de estas herramientas que tú has provisto, Señor, personas como yo, Señor, que no merecíamos absolutamente nada, hemos podido encontrar, Señor, el camino, la verdad y la vida, Señor, que eres tú, Señor. Y te doy muchísimas gracias por eso. Te dejo esta noche, Señor, y esta oración en tu nombre, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, y ahora sí, lo que queráis contarme, yo os lo recibo. No sé si queréis agregar algo más. Muchas gracias, de verdad. Yo quiero darte las gracias, Lina. Muy bonita. Muy bonita. La oración me ha encantado y me ha llegado muy a punto, ¿sabes? Me ha llegado muy a punto y yo quisiera pues compartir una experiencia personal, porque al final el caso de Nabucodonosor es el caso extremo, ¿no? Es querer ser Dios, ¿no? Pero yo creo que si uno rasca más en esa idea del orgullo, hay algo peor aún, pero no, peor no, hay algo detrás más difícil de ver, y es que obviamente tú, si ya conoces de Dios, no vas a querer ser Dios ni creerte Dios, pero sí puedes caer en el error de sentirte mejor que los demás, de sentirte que eres mejor que los demás, y eso también es
es grave porque es más difícil de ver, es más sutil, y está ahí y hace parte de lo mismo. Entonces uno dice, bueno, sí, yo no voy a desafiar a Dios, pero yo sí me siento mejor que otros, y cierto que lo valgo más, que valgo más. Entonces, también lo decía Lina, ¿no? Entonces a veces pasa, si nuestro ministerio es entrega al 100%, si estamos más comprometidos, y a veces nos sentimos pues que somos un poquito mejores que otros en lo que hacemos, y eso también es como hacer acepción de personas, ¿no? Que no es algo bueno, es algo difícil de corregir. Y yo lo decía porque me ha pasado, cuando he regresado a mi país, pues después de terminar el doctorado y todo, pues es un título que acá no es tan común. Y entonces, claro, tú llegas y empiezas con humildad a trabajar, y luego llegas a una universidad, pero entonces todo el mundo empieza a decirte que eres doctor, que tienes mucho conocimiento y que has hecho una cosa que no todo el mundo hace. Y empiezas a subirte el ego, y empiezas a ir a reuniones y empiezan a tratarte como, pues usted es la autoridad en el tema, háblenos, ilústrenos, usted es el que sabe, usted, lo que usted diga lo hacemos. Entonces, uno, por más que quiera no pensar en eso, eso empieza a generar eco, y empiezas a creértelo. Y lo que él decía, o sea, llega un punto en que no es que te creas Dios, pero sí te sientes mejor que otros. Y eso también yo creo que quisiera pues pedir perdón, y pedir perdón a Dios por eso, porque puede cada uno en ese juego de que otros te empiezan como a valorar de sobremanera, y empiezas a creértelo, y eso no es sano, no es de Dios. Sabemos todos que somos instrumentos de Dios, que Él nos usa, que usa nuestros dones, pero los dones nos los ha dado Él, o sea, no son nuestros. Por más esfuerzo, por más que uno les haya sacrificado, si no hubiese sido porque Él lo hubiese permitido, no hubiese sido posible. Entonces, también eso no vale, sí, yo no me creo Dios, pero sí siento mejor que otros. Y es el momento de eso, de pedir perdón, de reconocer que sin Dios no somos nada, y que hay otras personas con otras habilidades diferentes, no tienen por qué ser las mismas, y Dios tiene un propósito para cada persona, y en el que nos toca a nosotros, y con los dones que nos dio, tenemos que dar lo mejor de sí, pero sabiendo que son de Él y que somos un instrumento de Él. Sí, gracias al Señor que ha usado grandemente en mí, Jonathan. Gracias. Oye, Lina, muchísimas gracias. El mensaje es muy precioso. Al igual, a veces nos toca recordar esas cosas que a veces nos suben el ego, y realmente es que nuestro Señor nos ha enseñado la humildad, ¿no? Que es mayor el que sirve que el que es servido, que es mayor aquel que se humilla, más que el que se exalta por cualquier cosa, ¿sí? Y claro, a veces en el día a día nos olvidamos de esas cosas. Entonces, sí, gracias porque el estudio estuvo bacano. Sí, fue precioso, muy bonito, y a veces, como decía Jonathan, a veces uno sin querer se le sube el ego. A veces nos creemos, ¿qué es? Porque a mí no es que me haya pasado así como pero uno sí, yo llegué aquí y llegué a Sanitas, y me felicita cada rato mi jefe y me dice, tú eres una campeona, porque soy la que más vendo. Pero yo le digo al Señor siempre, Señor, no dejes que a mí se me suba, que si yo vendo, porque yo vendo es por la misericordia de Dios, porque Él es el que hace todo, Él es el que me da las bendiciones. Pero en verdad, a veces yo he notado mucho en eso, que cuando te alaban y te dicen cosas, y no hay como ser un humilde, y llevar esa humildad, no caer como creerse mejor que todo el mundo, no. Muy bonito el tema. Sí, yo creo que, claro, cuando una persona habla con el corazón, pues llega al corazón, ¿no?
y gracias por eso. Yo solo decir que el mayor ejemplo lo tenemos en nuestro Señor Jesús, ¿no? Pues siendo el Rey de la Gloria, dueño y Señor de todo, creador de todo, a que le pertenece todo, pues lo dejó todo por amor, ¿no? Entonces, yo también muchas veces me tengo que reflejar ahí, ¿no? Y compararme, ¿no? Y muchas veces pensar, ¿y el Señor cómo haría esto? ¿Y el Señor cómo tal, no? Y muchas veces, pues, yo creo que nos pasa a todos los creyentes, que tenemos que doblar las rodillas y pedirle perdón al Señor, porque a veces, pues, no estamos muy desfasados de lo que el Señor nos pide. Pero bueno, estamos ahí, estamos en la lucha. También he visto a lo largo de los años hermanos que han ido siempre con la cabeza agachada. Tampoco se trata de eso. La humildad es una virtud. Es lo contrario al ego, ¿no? La humildad, ser humildes y mansos como el Señor era, ¿no? Pero tampoco los creyentes, yo lo he visto a creyentes que se han humillado de tal forma que han pasado por cosas que realmente tampoco no deberían haber pasado por ahí, ¿no? Porque realmente somos hijos de Dios y lo que nos da valor es eso. Somos criaturas de Dios y además hijos de Dios, ¿no? Entonces, claro, todo tiene su... hay que buscar la medida exacta. Ni ir con una humillación tal que la gente te tome el pelo en ese sentido, ¿no? Porque en esta sociedad pasa, ¿no? Mucha gente, y lo he visto en muchos hermanos, de verdad, que han ido con el buen corazón, con humildemente para tal, y ha habido gente que se ha aprovechado de ellos, ¿vale? Eso no. Y tampoco creerse, como muy bien has explicado, ¿no, Lina? Por encima y superior a los demás, ¿no? En ese sentido, Paco, sí. Yo quería hacer una aclaración, porque a veces, de lo que has dicho, porque a veces confundimos los términos. Y en general, las personas asocian la humildad a sentirse menos o a tener una autoestima baja. Y eso no es ser humilde. Yo puedo ser una persona muy arrogante, con autoestima baja y sentirme menos que los demás. Correcto. Entonces, yo creo que la humildad no es decir, pobrecito, no puedo, estoy mal. No, la humildad es dejar de pensar en mí para pensar en los otros, para ver a los otros. Entonces, yo puedo tener una autoestima alta, yo puedo mirar al frente, hablar con propiedad, pero siempre estar pensando en el beneficio de los demás y de último en mí. Eso es ser humilde. Yo creo que a veces confundimos como que él es muy humilde y resulta que no, que es una persona tímida, pobre, con baja autoestima, pero eso no es ser humilde. Eso es y a veces es importante aclararlo, creo yo. Muy bien, muchas gracias. Sí. ¿Alguien quiere aportar algo más? Sí, claro. No, bueno, adelante, Pedro. Antes que nada, darle las gracias a Lina, que me ha gustado mucho el tema y como lo has puesto. Solamente quería yo abundar sobre lo que ha dicho Paco, que ser humilde no quiere decir que te dejes pisar continuamente por la gente. Y me ha venido a la memoria aquel pasaje en Mateo, cuando el Señor mandó a los 12, y mira qué dice en el versículo 13. Si la casa fuera, o sea, le dice que paren en las casas por aquí y por allí. Si la casa fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os hubiera recibido, ni oyereis vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. O sea, despreciarlos, le está diciendo. A esos, como se dice en mi pueblo, ni agua. Que la humildad no es humillarte continuamente. Tampoco es decir como aquel que decía, yo soy tan humilde que no hay nadie más humilde que yo. Pero hay que saberlo llevar la humildad. Eso era. Sí, gracias, Pedro.
Me disfruté mucho tu tema, tu estudio de hoy, Lina, del orgullo, muy bien estructurado, con sus diapositivas, gráficas, que ahí vimos muy bien. Sí, yo también veo que a veces el orgullo es como un vacío que está en el corazón, en el cual estamos buscando aceptación de los demás. Cuando nosotros no nos sentimos aceptados, ¿verdad? Qué sé yo, por Dios, ¿verdad? Empezamos a buscar aceptación en otras personas que son importantes por nosotros, empezando desde familia hasta amigos. Entonces, cuando empezamos a hacer cosas, logramos cosas y no buscamos únicamente la aceptación de Dios, nos llevamos al orgullo. ¿Por qué? Porque dije, ya hice esto, logré aquello, ya este grupo me aceptó por esto que hice. Y allí está el gran engaño, porque estamos buscando aceptación en otras personas, se nos elevan los humos, pero nos están aceptando es por acciones que nosotros hacemos. No nos están aceptando a nosotros por lo que somos, sino por lo que hacemos o hicimos. Entonces, ahí es la diferencia entre el amor de Dios y el amor, entre comillas, o la aceptación del mundo. El amor de Dios, Dios nos ama a nosotros como somos, no por lo que hacemos, sino por lo que somos. Hagamos obras que le gusten, hagamos obras que no le gusten. Como decía una vez, Dios ama tanto igual a una persona que va a la iglesia y hace buenas obras, lo ama igualito que a un pecador que puede estar preso por violación en la cárcel. Él los ama igual. A Jack el Destripador o a Pablo Escobar Gaviria, que lo pusiste ahí, Dios ama igualito. Dios ama igualito a nosotros que a ellos, que son personas que se consideran que fueran muy malas, o los amó. Entonces siempre debemos procurar buscar la aceptación de Dios. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Busquen la aceptación de Dios antes que la del mundo. Busquen primeramente la aceptación de Dios. Y en Latinoamérica, el término de humildad está relacionado con pobreza o con vivir con bajos recursos. Y eso es un error de conceptos también, porque la humildad tiene que ver más con el dominio propio. La humildad tiene que ver más con conocerse uno mismo. La humildad con los límites, con las capacidades que uno tiene. Por lo menos la palabra dice que nadie tenga un concepto más alto de sí mismo que el que realmente tiene. Entonces, ese es un principio de humildad. Y tiene que ver con el dominio propio, no con lo que hacemos o lo que tenemos. Y después dice, también más en otro versículo, dice que nadie deje de relacionarse con otras personas por creer que ellos son inferiores a ustedes, aunque pueda que sea que sí. Es lo que yo parafraseo. O sea, que tú puedes ser que tengas un título, puede ser que tú tengas un negocio, seas empresario, pero que no dejes de relacionarte a lo mejor con una persona que trabaja o que tiene otro empleo distinto al tuyo, que tú puedas considerar que es inferior al tuyo. Esas son cosas de la humildad. Y con la mansedumbre, ese era un término que a mí no me gustaba para nada. Cuando tú pones ahí, sean mansos y humildes de corazón, yo le tachaba, sean humildes de corazón. No me gustaba el manso, porque yo estaba equivocado en un error de concepto. Yo creía que antes manso era ser débil, que antes manso significaba dejarme ganar de los demás o dejarme, en Venezuela le diríamos dejármela aplicar. O sea, que otra persona me hace cosas y yo tengo que quedarme quieto. Y cuando busqué el significado de la palabra manso, significa fuerza bajo control. Es una palabra que se usaba para decir cuando se sometió una bestia salvaje a su amo.
Entonces, por ejemplo, tengo un león de mascota, ya tengo amansado al león, porque la fuerza del león ahora está a mi servicio. Entonces, manso significa fuerza bajo el control de su amo. Entonces, cuando la Biblia seamos mansos, significa que toda la fuerza que tenemos, que Dios nos las dio, la pongamos al servicio del Señor. Antes teníamos esa fuerza, podíamos estallar en ira, podíamos agarrar y hacer cosas grandes, montar negocios con una fuerza impresionante, pero para el servicio de otras cosas. Entonces, cuando vemos esa mansedumbre, ahora yo entiendo, cuando la Biblia me dice que sea manso, no me está diciendo que abandone las fuerzas que Dios me dio, no me está diciendo que renuncie a ese temperamento y a ese guáramo que tengo, ¿no? Sino me está diciendo que canalice toda esa fuerza y todo lo que tengo al servicio del Señor y de esa manera, de Dios, que es mi amo. Y de esa manera yo llegaré a ser manso. Y me encantó ese tema de hoy tuyo, Lina. Muy bueno. Muy bien. Pues Gracias.